Bien, amigos, bienvenidos a este programa de Curiositats TV, donde un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos hablaremos de cosas normales, paranormales y también misteriosas. Hoy vamos a tocar un tema muy conocido, un tema que decía que las brujas volaban, un tema de viajes con escobas, y la realidad es mucha más sencilla y mucho más lógica de lo que se esperaba. Es mentira, las brujas no volaban con escobas, simplemente el hecho de la escoba era que impregnaban aquellos palos de escoba con hongos alucinógenos para hacer sus rituales. Por eso se sentían flotar en las escobas y de ahí viene ese mito. Pero no hablaremos de eso, sino también hablaremos de muchos mitos y mitologías sobre estas personas llamadas brujas que fueron perseguidas por la Inquisición española. Juan Carlos, ¿cuántos mitos sobre la bruja y cuántas mentiras? Buah. A ver, mira, cuenta que solamente con el tipo de bruja voladora y tal, estamos hablando del siglo XIV. O sea, ya en Europa, en el siglo XIV, ya empezaban aparecieron las primeras historias, pero que en realidad, básicamente, resulta que es una mezcla a partir del siglo XIV. Estamos hablando del siglo XIV, la Reconquista, o sea, el retroceso del mundo musulmán en Europa y la península ibérica. Estamos o sea, no solo la península ibérica, Italia, sí, un poquito Italia, Grecia, Turquía sobre todo, el retroceso, ¿no? Y básicamente, pues habían ciertas historias que son heredadas del mundo musulmán, digamos, ¿no? Como, bueno, es las leyendas que se suelen inventar del enemigo, ¿no? O, por ejemplo, historias que se inventan o se crean para dar miedo a los hijos, a los niños. El hombre del saco, bueno, que no, en este caso, por ejemplo, el hombre del saco tiene otra historia, pero básicamente es eso, es la de crear un mito, un miedo, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, la historia. En el siglo XIV ya tenemos extendida la historia de los dragones. Dragones buenos, dragones malos, dragones que comen princesas, dragones que se cargan a Dios y a su madre. ¿Vale? Y luego, por ejemplo... Esta semana tenemos, por ejemplo, la leyenda de San Jordi, del Drac de San Jordi de Hombre, Montblanc. Hoy. Bueno, hoy no, porque Hoy es San este Jordi. programa se emite el sábado, pero bueno, sí, ha sido esta semana. Perdón, pero bueno, día 23. Pues ya está. Día 23, San Jordi. Bueno, la leyenda del dragón. El caso con las brujas es la creación, digamos, por parte de la Iglesia, porque con la Iglesia hemos topado. En aquel entonces, pues estamos hablando de pura edad, o sea, la Edad Media que ya empezaba a entrar a remolque del final de la Edad Media con el Renacimiento, ¿vale? En la zona del gótico y tal. No, perdón, el Renacimiento, el gótico. Y entonces, pues resulta que, claro, la Iglesia se encontraba con que tenía que tener el control total de la población. ¿Vale? Estaba el Estado estaba compuesto de Estado gubernamental, reyes y nobles, y el Estado eclesiástico, que era un poder tan fuerte como el político, el estamento político. Y muchas veces estaban mezclados. Y entonces tenían que buscar maneras de tener controlada a la población. Y la población tenía que ser analfabeta. ¿Por qué? Porque el peor peligro que puede haber para un Estado totalitario y controlador es que tu pueblo sepa leer. Saber leer es pensar. Pensar da lugar a problemas. Y entonces, ¿qué ocurría? Que ante todo este tipo de problemas, primero se crea la historia de la bruja heredada de leyendas griegas, de las sibilas y tal, ¿no?
esas adivinadoras y tal que vivían en cuevas. Fíjate que la imagen siempre suele ser muy parecida. Las personas ermitañas, lo que hoy en día son personas ermitañas, que son personas solitarias que viven en lugares pues alejados de la población. De la población, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y entonces, pues, la iglesia, pues, crea este tipo de bruja, ¿no? La creación de la bruja o la bruja. Y el problema es que, básicamente, pues sí que había una serie de señoras, de mujeres, y siempre las ha habido, que son las parteras, las curanderas, o sea, las personas que se dedicaban en realidad a curar y cuidar a la población civil, a sus vecinos, con vecinos. Pero estas señoras, la mayoría de las veces, pues claro, venían de culturas que realmente, pues, que para la iglesia, pues era un anatema, o sea, era un peligro porque son historias y leyendas antiguas, son creencias, sobre todo muy desarrolladas a partir de las líneas druídicas de anteriores a la Edad Media, ¿vale? Cuando todavía existía el Imperio Romano, y entonces pues resulta que claro, todas estas personas no son controlables y son un peligro para el Estado y sobre todo para la iglesia, ¿vale? Para la iglesia, por tanto que podían minar su fe, no la fe de la población. Y entonces pues crean entonces la imagen de la bruja. Ante cualquier problema, que era lo más sencillo del mundo, pues este pueblo pues tiene un acceso de fiebre amarilla porque las brujas están minando la pureza del espíritu. Bueno, aquí en España, por ejemplo, cuando la famosa peste negra que se estableció en toda Europa, se llegó a decir que venía de los judíos, que los judíos tenían la culpa de traer la peste negra, ¿eh? O sea, cuidado, con las culturas y la religión. Pero una de las razones por la que cambia digamos, el noticiero, digamos, el argumento, es que resulta que, claro, tú te metes con una población, una comunidad que era la judía, que por una parte, pues en realidad puedes controlar bastante bien, y segundo, que en realidad eran los banqueros de Europa. Si te metes con los banqueros de Europa y los hundes o los expulsas del país, tú te vas a quedar con su dinero, pero no con sus capacidades de hacer dinero. ¿Vale? Un poco lo que pasó con los mayas, por ejemplo, la gran civilización perdida, y tenemos pues civilizaciones como Topogongo, como Tom, que son piedras espectaculares talladas, que parecen que estén talladas en láser y que nadie ha sabido cómo se hicieron o cómo se han dejado de hacer. Civilizaciones perdidas que se eliminaron como lo mismo que se intentó eliminar a los judíos cuando la Edad Media, más o menos igual. Básicamente, entonces, pero claro, tanto Iglesia como Estado se da cuenta, dice, a ver, un momentito, porque, o sea, son realmente una mina de oro. O sea, los judíos, o sea, es aquello del mal que, o sea, no puedes vivir sin ellos, pero tampoco con ellos. Es aquello, ¿no? Y entonces, pues resulta que, bueno, pues si no me meto con los judíos, ¿con quién me meto? Se crea entonces la historia de las brujas, de estas señoras, que al fin y al cabo, pues, no, ¿qué ofrecían a la sociedad o al Estado? ¿Qué ofrecían al Estado? Nada. O sea, no tienen dinero, no tienen capacidad de hacer dinero, ni buscan ni siquiera hacer dinero, porque eran personas del pueblo llano y vivían felices. O sea, ellos, esas personas, tanto brujos como brujas. Fíjate que se hace la caza de brujas, pero no de brujos. Y sabían que perfectamente que existían brujos. E incluso hay algunos brujos que por en esos siglos, por ejemplo, la reina porque de Inglaterra. Los brujos en aquella época se consideraban magos. Magos, pero muy asociados. Y alquimistas, sí. Y alquimistas, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, John Dee, está, o sea, al día de hoy, John Dee, bueno, fue todo.
fue asesor de la reina, fue alquimista. Intentó traducir o sea, fue uno de los primeros propietarios del Códice Vógnic, por ejemplo, del famoso códice, el libro de Vógnic. O sea, pero no se metía nadie con esta gente, con estos hombres, ¿no? Porque una de las cosas de las brujas que la gente desconoce, porque claro, cuando tú hablas de brujas a la gente, o de brujería, en relación a la escoba voladora, o simplemente la quema de brujas o el ahorcamiento de brujas, ¿vale? Pero hay otros elementos que se han dejado de lado y que son aterradores. Hablamos, por ejemplo, de los potros de tortura, donde se ponía en una cuña una persona sentada encima de la cuña con piedras para que el cuerpo bajara y lo fuera cortando por la mitad poco a poco. La ruleta de la muerte, que le daban vuelta en una ruleta donde se le rompían todas las extremidades y le iban pasando por fuego abajo y cada vuelta pasaba por el fuego. Después tenemos, por ejemplo, la tortura que se hacía en Japón, que es la del bambú, que te plantaban bambú abajo y hacía que crecía y el mismo bambú atravesaba todo tu cuerpo. O la silla con clavos ardientes, que metían una silla con una silla de madera con pinchos, te sentaban allí, metían fuego abajo para que los hierros se pusieran al rojo vivo. Claro, había el potro que te partían por la mitad, que te tiraban y te partían por la mitad. Claro, había una serie de torturas. La pera de la boca, que te ponían la pera en la boca, le iban abriendo, te rompían la mandíbula, te rompían todo el cráneo y te ahogabas con tu propia saliva y la sangre. Claro, no solamente era cogerlas y quemarlas, sino las torturas que les hacía, o simplemente desnudarlas delante de todo el mundo buscándoles el tercer pezón, por ejemplo. Entonces, claro, hay que tener muy claro que esas mujeres no solamente fueron cogidas, encarceladas y quemadas, sino que previamente al juicio fueron torturadas para que dijeran que eran brujas. Que eran brujas, sí. Para que dijeran del dolor, se acusaran mutuamente, o sea, porque el dolor era extremo, era hasta la muerte. Incluso o muerte o confesión. Muerte o confesión. Y la confesión era muerte. Atarlas de 2 caballos y tirar de cada caballo para un lado, hasta partirlas por la mitad. Por eso digo, mira, tenemos por ejemplo, el ejemplo interesante, y está en Cataluña, cerca de Sort, ¿vale? Hay una población que además tiene un cartel y protege a los gatos. Sí. Y resulta que alardean de que ellos descubrieron que los gatos evitaban la peste. Claro, es una población que protegía a brujas y a gatos. Y no tuvieron peste, no tuvieron la epidemia. Al día de hoy es obligado la alimentación y el cuidado de los gatos callejeros. Me parece muy bien. Tú vas allí y hay unas zonas con unos comederos y van los gatos callejeros allí. Me parece muy bien, porque evitan muchas enfermedades. Porque mira, no solamente matan ratas, que también matan a veces las palomas del aire, lo que son las ratas del aire, el exceso de palomas muchas veces, que también es un gran contaminante, Contaminante. Y que muchas enfermedades. Por tanto, los gatos son un beneficio, igual que las culebras, igual que los dragones de la noche, son beneficiosos porque comen arañas, arañas también, comen insectos que son perjudiciales para nosotros. Y veo que la gente cuando ve un dragón se asusta, o cuando ve una lagartija se asusta, ve una serpiente y la mata. No, si ese tipo de animales son buenos para el hombre. Sí, a ver. Los animales son buenos para el hombre. Por eso digo que es que, a ver, tenemos esa imagen, pero bueno. El caso es que, por ejemplo, las brujas, pues es que se crea, si te fijas, se crea un patrón en toda Europa, luego posteriormente pasa a las colonias británicas, ¿vale? Y a las españolas, por ejemplo, en las Américas,
Incluso no llega tanto, pero en las Filipinas y tal, por ejemplo, no llega tanto a Oceanía. El caso es que crean un patrón. Si te fijas, se crea todo un patrón como, bueno, que lo crea la Iglesia. La Iglesia crea pues, unas características, un patrón para reconocer a las brujas, cómo buscar esa confesión de que son brujas, con quién meterse para denunciar que es una bruja. Porque una cosa que tenía era un doble rasero, ¿no? Porque la Iglesia crea esa imagen de la bruja para perseguirla, pero a su vez hacen un estudio previo para evitar que realmente fuera una bruja. Qué gracioso, porque se crea precisamente un protocolo para intentar que en lo posible pues no generase ante su muerte maldiciones reales. La Iglesia consideraba importante el tema de las maldiciones, porque consideraba que eran reales, que era un elemento que era real. Y entonces pues crea eso, la imagen y el protocolo para bruja pero no tanto, ¿no? Vamos a ir a por el bruja pero no tanto. Y si es muy bruja, ¿vale? Buscaremos la manera de que en realidad pues desviar la atención. Y hay algunos casos aquí en Europa de brujas, digamos, intocables, ¿no? A las que se consideraba, por ejemplo, incluso decían, no, es que bruja no. Si hace falta, pues decían que, por ejemplo, pues realmente trabajaba para la comunidad. Se buscaba la manera de que esa persona, sabiendo que era bruja auténtica, le dijera, trabajara con o sea, sonsacar de tal manera para que pudiera trabajar con la comunidad cristiana. Y entonces, de esa manera, salvarse de situación. Pero, por ejemplo, las que podían ser pobres diablos o pobres diablas, que lo único que hacían era curar y cuidar a la población civil, al pueblo llano, pues estás buscar la manera y de fuera. La confesión previa, eso sí, lo que tú has comentado, buscar la manera, la tortura y tal. Y lo tenían montado de tal manera que decían, con la tortura, si mueren durante la tortura, es que eran brujas. Y si confiesan, se matan porque son brujas. Incluso si tenías ganado y te se moría, o tenías algún vecino que a él él criaba más el ganado y a ti te se moría, lo acusaban de brujería. Simplemente porque tenía mejor ganado que tú, ¿eh? Bueno, o no solo el ganado, sino por la agricultura, por ejemplo. Porque ese campo, este vecino o esta vecina, es que rocía sangre, o sea, tú imagínate las cosas que decían para decir que un terreno, pues, porque el terreno era más rico, era más fértil. Era tan sencillo como yo puedo tener un terreno aquí y un terreno a 5 metros y el terreno a 5 metros no crece ni la mala hierba. Pero no, la culpa no la tiene ninguna bruja, la culpa la tiene el tipo de terreno que es. Sí. Este sirve para cultivar, este no. Entonces, pues de esta manera, pues había gente que tenía ese problema, que iban en plan de, oye, pues mira, me crecen 4 lechugas mustias y ese tiene 40, perdón. Tranquilo, tranquilo. No, el problema de las brujas en toda Europa fue brutal, porque se acusaba a la gente de cualquier cosa, simplemente el hecho de ser diferente, pensar diferente, o incluso el hecho de no ir a misa. Incluso el hecho de no ir a misa era motivo de que te acusaran con el dedo de que eras una bruja y un hereje. Claro. Simplemente era muy grave el no creer o el ser ateo en esa época. Era un delito ser ateo. Ateo era un delito. Básicamente, pues mira, ya lo hemos comentado alguna vez, Trasmoz, por ejemplo. Aquí tenemos un caso bastante... Sí. Bueno, tenemos varios, porque tenemos lo de las brujas de Cervera, tenemos la bruja de Cervera. No llegaron, en Cervera, por ejemplo, pues aquí en Cataluña, no llegaron a
a tales extremos como en Trasmoz, Bueno, ¿no? Lo de la ahora comunión. hace un mes y pico, 2 meses, han excomulgado a todo un convento de monjas. Sí, sí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estaban en contra de ser Porque estaban desahuciadas, digamos. O en sea, contra del obispo, sí, sí, sí. sí, bueno, porque, a ver, pero es que lo mira uno claramente y dices, a ver, si es que el obispo lo que quiere es el terreno, o sea, quiere el edificio para venderlo. No quiere hacer Oye, una comunidad. hablando de Sí, monjas y de curas, y de hay una brujas. cosa a mí que me sorprende mucho y además que siempre se convierte en realidad, que muchos dicen que es casualidad, pero claro, estamos hablando de un obispo negro y Nostradamus dijo que este sería el último papa y que sería negro, que luego vendría el fin del mundo. Ya, pero ayer estuve hablando con unos compañeros Uh-huh, sobre lo de el Papa Negro, uh-huh. pero se refiere al Papa porque negro porque era negro de color O porque como tenía dicen en Italia, Papa la mente Nero, oscura. Sí, sí. la línea oscura, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, pues he estado mirando y hay uno de los posibles papas, ¿no? De estos obispos. Es de color, sí. Hay dos de color, pero en las loterías, por ejemplo, suelen quitar, o sea, la, lo degradan, digamos, o lo pasan a menos posibilidades de salir como papas por la edad. Es que uno tiene 80 años y el otro tiene Es que 76. Pero tenemos un posible que es italiano, que es de la línea de Felipe Neri, Negro, sí, en sí. italiano. Y claro, este señor además ha sido de la comunidad eclesiástica más importante del Vaticano. Y entonces, pues claro, no siendo negro, pero vendría asociado a una comunidad negro. Porque recordemos que en italiano el negro es nero. O sea, Negro, sí. y entonces yo pensaba, digo, el actor Franco Nero. No, no, este hombre ya no. Pero quiero decir que Nostradamus, por ejemplo, el hombre, pues, bueno, no sé lo que tomaba y tal, pero todo lo enrevesaba demasiado con unas grandes palabras y todo, sí, sí. Y todo son elementos que resultan muy difícil de traducir, ¿no? Porque son simbólicos, hay un montón de simbolismo. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que no sé hasta qué punto, claro, este señor pues decía las cosas como para poderlas entender, la verdad. Entonces, claro, cuando dicen negro, el Papa Negro, lo primero que piensas es a nivel de explícito, ¿no? Y yo no creo de esa manera, porque el que te digo yo, mira, ahora te lo voy a buscar, porque lo tenía aquí. Mira, Mateo, por ejemplo, hay tres que habitualmente son los posibles más que se dicen, que es el de, por ejemplo, el de Filipinas, Luis Antonio Tagle, 67 años, sería el más joven, ¿vale? Pero bueno, es de una línea es muy aperturista y tal. Pero luego, por ejemplo, está de Italia, que hay dos, que está Matteo Zuppi y Pietro Parolin, ¿vale? Que tiene 69 y 70 años. Pero de estos tres, Pietro Parolin, por ejemplo, es precisamente el de la línea precisamente de la línea de Felipe Neri, ¿vale? Y digamos que Pietro Parolin, por ejemplo, pues dicen que puede tener esta asociación, ¿no? O estas posibilidades de salir. O sea, la caída de Roma, como dice, vamos a Nostradamus, caída de Roma
y del Vaticano, digamos, de la Iglesia Católica, no tiene por qué significar el fin del mundo. Puede ser el final de una época. Puede ser el final de una época. Es una final de una época. A ver, la caída de Roma, pero la caída de Roma, a ver, Roma ha caído un montón de veces. Sí. Y recordemos... Puede ser que sea la caída de la Iglesia Católica, puede ser, evidentemente. Claro, pero es que recordemos... Habla también de invasión de Occidente de Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente, el avance. Sí. Ocurre, por ejemplo, que... ¿sí? A ver, sí, pero si tenemos, por ejemplo, que cuando Nostradamus escribe el libro, Las Profecías, Roma, como ciudad, era una ciudad vaticana. Sí. Aún pertenecía al Concilio Vaticano. Sí. Es la caída de Roma, precisamente en la Edad Media, siglo XV, siglo XVI, quiero recordar, cuando es Roma la que se crea como ciudad de Estado, o sea, como ciudad, digamos, del Estado de la Nueva Italia, digamos, de la nobleza, apartando y dejando entonces la ciudad vaticana como elemento independiente, digamos, por respeto, digamos, sobre todo a la todopoderosa Iglesia Católica. Y ya está, a la imagen del Papa y la Iglesia Católica. Sino también lo hubieran borrado. Se separó del Vaticano, digamos. De Roma como tal. Pero claro, Nostradamus posiblemente pues habla de la caída de Roma en otros aspectos. En otros aspectos, sí. En otros aspectos. No tiene por qué ser realmente destructivo. No sé. Esto del Papa, lo que es curioso esto del Papa, a mí me daría mucho miedo ser Papa, ¿eh? Porque uno de los ritos que hay, no sé si lo sabes, cuando muere un nuevo Papa, cuando muere un Papa, es golpearle 3 veces con un martillo de plata en la frente para saber si está vivo. Hombre, a ver, pero primero, no es el martillo de Thor. Sí, pero bueno, a ver, pero ponte en situación. Si está vivo, lo acaba de rematar, ¿eh? No, hombre, no, que el martillo, mira, yo he visto, hay fotos y todo. El martillo es un martillete. Es como si fuera de cirujano, es un martillete. Se le pica 3 veces en la frente, sí. Bueno, pero, a ver, pero no se pica seguido. Le pegas un toque y se cuenta que habitualmente, a ver, si todavía hay un hálito de vida, algo de reacción tiene que haber. Automática tiene que haber. Estaba dices, a ver, un poquito de ironía, ¿no? No, posiblemente no, aquello de, hostia, pues no ha reaccionado, no sé qué, espérate. Le mete otro segundo. Hostia, y si al tercero no reacciona es que está muerto. Oye, y si no, ya no lo hemos cargado, porque no lo hemos cargado. Pero lo vamos a dejar en que ya estaba muerto. Pues bueno, Juan Carlos, vamos a dejarlo aquí. Hemos empezado con las brujas, con las torturas, hemos seguido con Roma, con el Vaticano, con Nostradamus y hemos acabado amartillando al Papa. Sí, bueno, ya está. Un programa como siempre interesante, con varios temas dentro del mismo espacio. Y te damos las gracias por estar aquí un sábado más, aquí en Curiositas TV, a ti, al Grupo Criptos, y a todos ustedes, como siempre. Nos vemos aquí, como cada sábado, la semana que viene, con un servidor, David Flor, y con Juan Carlos Chávez, del Grupo Criptos, hablando de esas cosas inéditas y que es más una charla entre amigos que un coloquio de televisión. Simplemente queremos hacer partícipes a ustedes de lo que nosotros hablamos coloquialmente muchas veces en privado. Gracias, nos vemos y hasta la semana que viene. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, David.